Dios les bendiga, amigos, amigas, hermanos en Cristo Jesús. En esta hermosa mañana venimos y queremos ponernos en las manos de nuestro Dios para dar inicio a esta transmisión que hoy Dios nos da el privilegio de poder traer y estar, ¿verdad? Así es que vamos a pedirle a Dios que sea Él en nosotros y que sea el Espíritu Santo aquí con nosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo delante de su presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias, Padre, por permitirnos estar en un día más, Señor. Dándole gracias, Padre, por la misericordia, su amor para conmigo y para con toda la humanidad, que hoy, en este día, ha podido levantarse, ha podido abrir sus ojitos y ver su grandeza, sentir, Padre, el aire que respiran. Gracias, Padre. Quiero pedirle, Padre Santo, que nos perdone todo agravio, todo lo que hayamos hecho mal, Señor, aún de pensamientos, aún de sueños malos y desagradables que hayamos tenido, Señor. Que nos perdone, Padre, de todo pecado, Señor. Que nos limpie y nos purifique, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Asimismo, Padre, en esta mañana, Señor, vengo, Padre, delante de usted, depositándonos, Padre Santo, poniéndonos en sus manos, Señor, para que sea usted quien hable, mi Dios, en esta mañana. Que usted nos enseñe, Padre, a través de su palabra, Señor, lo lindo y lo maravilloso que usted es. Padre, en el nombre de Jesús, le pido a usted, mi Dios, que esta palabra, Señor, que hoy vamos a hablar, sea, mi Dios, manifestándose, Padre Santo, en la vida de cada oyente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra haga eficaz, mi Dios, a cada uno, Padre, los que van a estar oyendo, Padre Santo, a través de esta transmisión, Señor. Que sea usted, Padre Santo, haciendo la obra en sus vidas, Señor. Abra usted el entendimiento a cada uno, Padre Santo. Ayúdenos, Padre buen Dios, a través de su palabra, y que podamos nosotros entenderla y asesorarla en nuestro corazón. Y asimismo, Padre, ponerla por obra, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted tomando este momento, el control en esta transmisión, Señor. No permita que salgan palabras huecas y de vana sabiduría de hombres, Señor, sino que sea usted hablando, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Le pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo, mi Dios, estando en este lugar, mi Dios, guiándonos nuestro pensamiento y nuestro hablar, Padre. Pase usted el carbón encendido en nuestros labios, Señor, para que salga palabra de poder, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de ánimo. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Le doy gracias, Padre. Amén y amén. Amigo, amiga, en esta mañana vamos a hablar. La oración puede mucho. La oración. Vamos a estar leyendo en el libro de Santiago. En el libro de Santiago nos habla algo bien hermoso de lo que es la oración. Vamos a leer el libro de Santiago, hermanos. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 15. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Oiga, amigo, amiga, hermano, hermana. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El 16 me encanta mucho. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Voy a dar a entender un poquito, hermano, hermana, amigo, amiga. Ciertamente en el versículo 15 del libro de Santiago nos lo enseña. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Ok? Y lo dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración es la que puede cambiar al ser humano. No es uno como persona, como familiar, como amigos, como hermanos en Cristo, no. Es la oración que nosotros tengamos para aquel propósito que nosotros queremos. Si yo quiero que aquella persona cambie, voy a orar, pedirle a Dios que sea Dios poniendo en esta persona el querer y el apartarse de lo que esté haciendo mal. Amén. Entonces, hemos aprendido en el caminar del Evangelio de Jesucristo que nosotros, uno, no hace nada. Uno, por más que quiera aferrarse y hablarles y decirles, uno ve que no está haciendo nada. Pero cuando aprendemos a orar, a pedirle a Dios, por hablar con Dios en oración, Dios es el que va a empezar a hacer la obra en aquella persona o en aquella necesidad. La oración, dice, de fe salvará al enfermo. La oración sanará o perdonará el pecado. La oración. Uno como persona en la tierra le puede hablar a la persona que está mal, que está haciendo este pecado, pero muchas veces vemos y oímos que ellos nos escuchan, pero como que por aquí entra y por aquí sale. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno? Es orar, pedirle a Dios, porque Él sabe y cómo hacerlo. Amén. Solamente en la oración. Ahí hay que mantenerse uno orando a Dios con fe y creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios le va a abrir el entendimiento, que Dios va a quitar la ceguera que el diablo ha puesto en él, en estar en un vivir del pecado. Aún si nosotros le queremos decir a nuestros hermanos, muchas veces el hermano está tan duro su corazón y no logra entender, no logra visualizarlo. Pero Dios escucha una oración por una necesidad que una persona tenga y Él es el que hace la obra en aquella persona. No es uno. Uno, como le digo, sí los podemos exhortar, pero muchas veces esa exhortación no hace nada. En vez de mejorar, la persona como que peor se vuelve. Pero
tenemos una arma tan poderosa que es doblar nuestras rodillas y orar, pedirle a Dios. No creer que nosotros lo podemos todo y que somos muy espirituales nosotros. No, solamente orar, pedirle a Dios. Pedirle a Dios, porque Dios es quien cambió mi vida, cambió mi pensamiento, mi manera de ser. Dios, no fue otra cosa, fue Dios hablándome con su palabra, redarguyéndome con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Veamos qué nos dice el libro de Lucas. En el libro de Lucas, hermano, encontramos una expresión también respecto a la oración, la importancia de la oración. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Oiga lo que dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué nos está enseñando allí? Allá estamos viendo que orar con fe, ¿verdad? Orar con fe. Entonces, y aquí nos dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? De ninguna manera. Cuando usted, amigo, amiga, hermano, hermano, y aprendemos que la oración es tan importante en la vida del creyente del Evangelio de Jesucristo, y hemos visto la respuesta de Dios, no debemos nosotros de descuidar el mantener, el clamarle a Dios. Clamar a Dios es orarle, pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Qué necesidad tú tienes? ¿Qué situación estás tú pasando? Solo confía en Dios. Preséntasela a Dios, aunque Dios ya lo sabe, ya lo ve, pero ven tú, dobla tus rodillas, ora y ponle la causa en las manos de Dios, confiando que Dios es quien va a hacer que la persona cambie, que la necesidad que estés pasando se manifieste el poder de Dios a lo contrario, ¿verdad? A lo bueno, a lo eficaz, a lo edificante, a la vida de la persona, a la vida de uno. Amén. Entonces, aprendamos eso. Orar es hablar con Dios. Clamarle día y noche, dice aquí, en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Cuando nosotros, amigo, amiga, estamos pasando momentos de injusticia, sea en el trabajo, sea como cual sea la situación, y vemos que no es justo que lo que están diciendo, lo que están haciendo a nuestro vivir, entonces tenemos y sabemos que Dios es justo. Y cuando nosotros no actuamos en dar mal por mal, sino que esperamos en la justicia de Dios, Dios no tardará en ayudarnos, en contestar. Porque aquí lo dice en el libro de Lucas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No. A Dios le encanta la justicia. Cuando nosotros venimos y estamos pasando cosas injustas, que hablan cosas que no son de nosotros, que dicen esto, que hacen esto para con nosotros hacernos daño, y nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios, ponérsela en las manos de Dios, Dios no tarda en respondernos y ayudarnos en esa situación. No es que nos vamos a poner de tú a tú con la persona
Sabemos que el enemigo a eso es, y el enemigo, Satanás, usa a cualquier medio, cualquier persona. No es que la persona sea diablo, sino que hay influencias diabólicas, hay espíritus que transversan la voluntad de Dios, y por eso es que hay personas que son usadas por Satanás para poder hacernos cosas a nosotros o a cualquier tipo de persona. Le puede llegar una injusticia, sea pequeña, sea mediana, sea grande, cualquier injusticia, algo que no, uno dice no es justo, no es justo que esto y esto. Déjeselo en las manos de Dios, de solo ore, clame a Él por esa necesidad, clame a Dios por un cambio de la persona, clame a Dios para que sea Dios trabajando en la persona. Amén. Entonces, tenemos que orar, y orar con fe, dice el apóstol Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aunque sea pecado, aunque sea lo que sea, hermanos, si nosotros oramos, Dios es el que va a hacer la obra en aquella persona. Solamente nosotros que vemos, que hemos tenido el privilegio de oír o ver algo que es injusto, es traérselas a Dios nada más. Oír, ver, y venimos ante Dios poniéndoselas en las manos de Dios, aquella situación que vimos, oímos y que no es justo. No debemos nosotros agarrar nosotros nuestra propia venganza o ponernos a decirles y decirles de cosas. No, hay que dejárselas en las manos de Dios. Dios es quien convence al hombre. Recuerde eso, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios es el que convence al hombre. Cuando digo hombre, no es solo refiriéndome al hombre, al sexo hombre, sino en plural. A toda alma, Dios es el que convence de su mal caminar, de lo malo que está haciendo, de lo injusto que está haciendo, y de muchas cosas. Solamente Dios es quien puede tratar y cambiar a esta persona. Amén. Veamos qué nos dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 16. Dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice más abajito, mire, no apaguéis al espíritu. Entonces, amigo, amiga, aquí nos enseña, está siempre gozosos. ¿Dónde viene el gozo? A través de la oración. A través de la oración. Por muy duro que sea lo que te está pasando, cuando tú vienes y doblas tus rodillas y le dices: Padre, aquí estoy, le dices que ya no pueden, le dices que esto es injusto, que esto no, Señor, y esto no, y esto no, y hay un dolor, hay llanto delante de Dios. La oración, el hablar con Dios, nos trae gozo y trae agradecimiento a Dios. Por duro que son las cosas, le dice: Señor, gracias. Gracias, Dios, por esto que estoy pasando. Me ha ayudado a crecer, a buscarte más a ti. Gracias, Señor. Porque quizás yo, si no hubiese pasado esta necesidad, no estuviera buscándote de ti. En la oración nace algo lindo, algo hermoso en nosotros, hermano. Nace fe, confianza en el Señor y saber esperar en el Señor. Así es que velar sin cesar, orar sin cesar, orar día y noche, porque Dios
responde. Dios no es injusto, Él es justo. Y si nosotros estamos actuando en la justicia de Dios, Dios no tarda en respondernos. Pero vamos a orar, vamos a buscar en oración a nuestro Dios, porque ahí está la arma más poderosa para poder vencer todo dardo del enemigo, para poder ver como las cosas como Dios quiere que las veamos, sentir las cosas como Dios quiere realmente que las sintamos, y que el yo se salga de nosotros y no seamos nosotros, sino que sea Dios en nosotros. Amén. Así es que la oración, hermano, hermana, trae fe, confianza y esperanza en el Señor. Así es que no desmaye. Siga orando, que Dios le va a responder en esa necesidad que usted tiene. Recuerde, no descuide la oración, no descuide la relación de usted para con Dios. Amén. Así es que, amigo, amiga, usted que ha escuchado estas palabras de el orar a Dios, pedirle a Dios, y que Dios nos da la fortaleza, que en Dios está un nuevo sentir, una nueva visión. Ciertamente así es, hermano, amigo. Yo quiero hacerte la invitación a ti, amigo, amiga. ¿Quieres que Jesucristo te ayude? ¿Quieres que Jesucristo tome en sus manos la situación que tú estás pasando? Las cosas que tú has querido hacer y no has podido hacerla. Dios quiere ayudarte. Si hoy tú abres tu corazón a Cristo Jesús, al Señor, al Salvador del mundo, si tú vas a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, oye lo que dice la bendita palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te hago el llamado a ti, amigo, amiga. ¿Quieres aceptar a Cristo Jesús? Confiésalo con tu corazón y créelo. Confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos para hacer salvo a la nación. Inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Dios, en esta hora, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación. Señor Jesús, hoy lo confieso con mi boca que usted es mi Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos para salvarme a mí. Gracias Jesús por darme este privilegio de que hoy llegue la palabra suya a mi vida, y hoy abro mi corazón para que usted reine y gobierne mi corazón, mi vida, mi pensamiento y mis decisiones. Señor Jesús, gracias por perdonarme de mis pecados. Que sea usted quien limpie, purifique y me perdone todos mis pecados. Todo lo malo que antes era, que usted me perdone de todas mis maldades y que me haga una persona nueva, una persona renovada. Señor Jesús, ayúdeme a caminar en sus caminos. Ayúdeme, deme fuerzas cada vez que no lo necesite. Gracias Jesús. Gracias por recibirme. Gracias Jesús por llegar a mi vida justamente hoy que tanto lo necesitaba. Gracias Jesús. Amado Dios, en esta hora me acerco delante de su presencia, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndole por esa alma, Señor, que sea usted quien le ministre su vida, su mente, Señor, a través de la presencia de su Espíritu Santo. Que sea usted manifestando su poder, su gloria en su vida. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Ponga de la presencia de su Espíritu Santo en su vida, Señor.
Guíelo de hoy en adelante a ser esa nueva criatura. Que todas las cosas viejas pasaron. He aquí usted las hace nuevas. Padre, gracias por esas almas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, que recibió a Cristo Jesús. El consejo como siervo es, si no tienes una Biblia, cómprase una, escudriñela, hable con Dios, hable con Él a través de la palabra. Hágase miembro de una iglesia cristiana donde le ayuden a crecer en fe de la palabra de Dios, en fe en la palabra de Dios, y creyendo siempre que Dios está con usted. Asimismo, y el consejo es, hable con Dios día con día, ponga en las manos de Dios todo lo que usted pueda estar pasando día con día. Usted póngase en las manos de Dios y usted va a crecer, va a tener ese crecimiento de la fe y esperar en Dios y saber que Dios es el que arregla las cosas, que Dios es el que transforma el pensamiento y las intenciones del corazón del hombre, por muy malo que sea. Confíe que Dios va a hacer las cosas. Ore siempre la oración, que no le falte la oración conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos, para dar por finalizado esta transmisión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más me acerco delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por este momento lindo y maravilloso que usted nos permitió, Señor, compartir de su palabra. Esa palabra que es vida y eficaz en nuestra vida, que es tan necesaria en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Ayúdenos a mantenernos en oración con usted, esa conversación con usted, mi Dios. Ayúdenos día con día, Señor. Y que ponga usted el crecer, mi Dios, en fe y esperar en usted, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos que nos dé la fortaleza que necesitamos para cada día, Señor, para ejercer el trabajo que tengamos que hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos también por nuestros pastores Armando y Inés Carrillo. Bendiga sus vidas con la presencia de su Espíritu Santo. Que usted, mi Dios, les dé sabiduría, Padre, para que guíen a su pueblo amado a vivir conforme su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, también le pedimos por todos los pastores, que sea usted en ellos. Que no sea el hombre ahí, Señor, hablando o diciendo cosas, Padre, que no son de edificación, que no son de crecimiento para su pueblo amado. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstese con su poder en todos los pastores de cada iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos, le pedimos y ponemos en sus manos por el presidente de esta nación y todos los presidentes alrededor del mundo. Que sea usted obrando en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos que guarde usted nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Padre, le damos gracias. Gracias por todo lo que usted está haciendo en este día. Gracias, Padre, por la fortaleza. Gracias, Padre Santo, por darnos esa paz que necesitamos. Gracias, Señor, por hacernos saber que usted va a obrar en las peticiones, en la oración que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Que Dios me le bendiga y primeramente Dios, mañana estaremos nuevamente trayendo una parte de la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga. Sigan adelante, esforcémonos día con día y no perdamos. Recuerden, no perdamos de orar por cualquier necesidad, por su amigo, por su familiar, por cualquier cosa, por enfermedad, aún por aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús. Hay que orar, hay que orar. Amén. Que Dios me les bendiga.